A esta hora de la mañana estamos en contacto periodístico con el doctor Napoleón Saltos, quien pues ha sabido atendernos cuando la solicitud de Nina Radio se ha presentado. Y en este lunes pues vamos a hablar de dos temas que desde la Presidencia de la República hicieron comentarios y noticias las últimas horas. El primero sería hablar del discurso del presidente de la República esta víspera. ¿Cómo verlo, el discurso para el último año de gestión del presidente Lenín Moreno? Napoleón, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días. El discurso del presidente, que se supone que es un informe a la nación, no cumplió ese objetivo, sino que, para ponerle un título, fue una especie de sabatina de tercera categoría. Fue un discurso que abordó más bien una forma de encubrir la realidad que estamos viviendo, la crisis que estamos viviendo. Simplificando, y voy a hacer un esquema inicial, lo que dijo es que estamos viviendo la crisis. ¿Cuáles son las causas? La causa está siempre en la culpa del gobierno anterior. La causa está en los efectos del levantamiento de octubre. La causa está en el COVID. Es decir, el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Segundo punto, en esta prueba tan alta, el gobierno ha actuado muy bien. Se ha sacrificado, ha cumplido los objetivos fundamentales. Y tercero, nos ofrece que en este último año se reinaugurará el país, empezará una nueva normalidad. Ese es el discurso en términos esquemáticos, ocultando el dolor que vive nuestro pueblo y el fracaso de este gobierno. También ha estado el presidente de la República, doctor Napoleón Saltos, que apenas ahora tiene un 14% de credibilidad. Y seguramente con este discurso, si es que la gente lo escucha, habrá perdido un buen porcentaje de esa reducida credibilidad. Porque el pueblo sí entiende las cosas. Incluso cuando hay situaciones difíciles, si se le habla con la verdad en la mano, ha dado muestras de sabiduría a nuestro pueblo, muestras de solidaridad, capacidad de aportar, pero siempre que haya un aporte de todos los sectores, no únicamente el discurso, como lo hace, para citar en este punto una de las frases, que la recomendación de los organismos internacionales es que quien más tienen, más aporten a la solución de los problemas. Basta ver qué es lo que pasó con las dos últimas leyes tan celebradas en el informe como la fórmula de solución a la crisis, en donde el peso recae nuevamente en los trabajadores públicos, recae en la clase media, recae en la gente común, y no se afecta absolutamente un centavo, ni a los privilegiados económicos, ni a los privilegiados políticos del país, que son los que debieran afrontar y poner gran parte de los fondos que se requieren para atender esta crisis. A ver, el presidente Lenín Moreno se ha manifestado que cada vez su gobierno es más neoliberal, cada vez más hecho a los grandes empresarios y no a las necesidades populares. Para el último año, ¿qué avisoras tú, Napoleón Saltos, por favor? Los anuncios del gobierno, ¿cuáles son? Mientras en los temas generales que preocupa a la gente, que él los retoma como títulos: empleo, salud, educación, son criterios generales que quiere solucionar con 3, 4 cifras de cómo supuestamente se ha atendido a los sectores más necesitados. Lo que sí recalca mucho es que va a sostener la dolarización. Pero ¿qué significa atrás de esta promesa de que la dolarización será protegida? Que el modelo que ha venido imperando se sostendrá. Un aspecto, a veces en los mensajes, lo más importante es lo que no se dice. En este informe debiera habernos informado en cuánto está la deuda externa, porque ese es uno de los mecanismos fundamentales que permite sostener la dolarización. ¿Pero cómo? Nos endeudamos,
para que los sectores empresariales tomen estos fondos y salen por el lado de la importación y de la fuga de capitales. Y Ujú. mediante ese mecanismo, el país no va a tener posibilidad de capitalización y salida de la crisis, sino que cada vez se exigirán nuevos sacrificios. Ya está en camino el intentar tomarse otros fondos como la seguridad social, la privatización o monetización, como ahora se dice, o los temas respecto especialmente a la flexibilización laboral, que son los reales mecanismos de este modelo para sostener la dolarización. En el discurso de enfrentar la pandemia que vivimos actualmente, doctor Napoleón Saltos, mira, el presidente de hecho dice que ha trabajado en función de un gobierno que es el gobierno de todos, pero a la luz de las cifras, de los resultados, de lo que nosotros vemos, pues empieza solucionando la crisis en favor del pueblo, votando a la calle a 13,000 y quitándoles 2 horas de sueldo a los trabajadores públicos. O sea, ¿cómo entenderlo? Una de las cifras que hay que recoger del informe es que él mismo anuncia que se van a perder 150,000 empleos como resultado de las acciones tanto públicas como privadas. Ese es uno de los resultados que está encima. Lo anuncia, pero va en esa misma dirección. Si es que hubiera habido un informe, no solo tiene que decirnos que la receta es reducir el Estado, sino como eso significa una cadena de despidos. En lo inmediato, 13 a 15,000, pero en perspectiva, lo que tendríamos hacia el mes de agosto es alrededor de 40,000 despedidos del sector público. Si queremos creerle, entre comillas, a Moreno, tendríamos que decir que entonces en el sector privado va a haber un despido de 110,000. Yo diría que hay dos formas. Un despido de, sobre todo las empresas grandes, y lo que no se anuncia es que muchas empresas pequeñas, muchos emprendimientos van a quebrar y es allí donde debiéramos esperar el auxilio del Estado como ha sucedido en otros países. Pero en cambio acá, a través de esas promesas y las cifras que se ponen, lo que vamos a ver es que uno de los efectos posteriores al COVID o posteriores más bien a la cuarentena, porque el COVID nos va a acompañar mucho más tiempo, va a ser una nueva pandemia de desempleo y de pobreza. Y eso sí que, por supuesto, estará recayendo sobre el ciudadano más pobre. ¿Por qué siempre el gobierno sobre los ciudadanos más pobres y a los ricos la crisis nunca les llega? ¿Cómo explicarlo? Este informe confirma el tipo de compromisos que tiene el gobierno. Yo diría que confirma tres compromisos. El uno, el compromiso que tiene con el Fondo Monetario, porque vuelvo a insistir no solo en la dolarización, sino en cómo estas medidas que ha tomado han logrado la bendición de los organismos externos. Ese es el argumento que utiliza para decir que todo lo que ha hecho está bien. Argumenta de que este tipo de política ha permitido incluso recuperar ciertos fondos de créditos externos. Entonces, este compromiso con las recetas, con un neoliberalismo plus, no se trata solo de lo que ha venido sucediendo antiguamente, sino que ahora, aprovechando la pandemia, están lanzando todas las medidas que no habían podido cumplirlas en 25 años. Ujú. Entonces, este es el primer compromiso. El segundo compromiso que lo ratifica es el compromiso sobre todo con la banca, con las empresas, porque lo que está señalando en su informe es que todo los sacrificios que pide y se aplican son hacia abajo, pero a los otros se les presenta como los salvadores. La vieja receta también neoliberal que siempre ha planteado que si se auxilia a los de arriba, ¿qué quiere decir a los de arriba? A las grandes transnacionales, a la banca, a los grandes empresarios, supuestamente va a gotear hacia abajo. Pero ya estamos viendo, las calles no reciben goteos, sino que reciben realmente una situación desesperante y es eso lo que vamos a empezar a ver también como perspectiva en pocos días, cómo se va a ir calentando Ujú. las calles
porque el hambre y el descontento van a ir creciendo. Doctor Napoleón Saltos, mira, ¿cómo estuvo el cacerolazo en Quito ahora? Por favor. Creo que es un anuncio, es un hecho simbólico. Empezó ya esta forma de protesta. En algunos barrios, especialmente en el sur y en algunos barrios más populares, se empezó a escuchar. Creo que todavía falta más voces para que se oiga también en el Palacio de Gobierno, pero progresivamente van a ir levantándose diversas voces. Creo que en eso hay que saber medir, porque hay que combinar también del lado de los sectores sociales la respuesta frente a la pandemia. No puede ser una actitud de movilización como que no ha sucedido nada, más bien tiene que haber mucha responsabilidad en la movilización. Por eso digo, ya que ha fracasado el gobierno, tanto en la respuesta a la pandemia como en la respuesta económica, le corresponde a la población asumir la responsabilidad. Pero tiene que combinar eso con también levantar la voz y presentar propuestas alternativas. Yo creo que lo más importante, y eso no lo podía decir en el informe el presidente, es lo que está sucediendo al margen y más allá del Estado, más allá del gobierno. La conciencia que hay en muchos sectores es que esperar del gobierno es más bien ir al fracaso, ir hacia el agravamiento de la crisis. A ver, el presidente Moreno sí se salió con la suya, pues al final, con esto de la flotación del precio de la gasolina extra. El precio del combustible, perdón, del petróleo parece que está subiendo poco, pero consistentemente. Es decir, ya vamos a empezar a, a experimentar de pronto una subida del 5% mensual, pues si es que el precio del petróleo, por ejemplo, se sube a $40 como está anunciado, Napoleón. Mira las cosas como en la práctica pueden darse. Sí, ha sido instrumentalizada la situación de crisis, aquello que se habla en términos generales de una especie de política de shock. Ahora lo vemos también aplicada aquí. La gente está preocupada por el tema de la pandemia, está preocupada por el problema de la salud, de la alimentación, del trabajo, y en medio de eso utiliza ese miedo para aplicar medidas que no hubieran podido ser aplicadas en otras condiciones. Se olvida de octubre y entonces utiliza un mecanismo engañoso como es este del precio de bandas de precios sobre el petróleo, con el cual se elimina el sistema de subsidios. A lo mejor ahora se presenta como una reducción de precios, pero progresivamente se va a ir viendo cuando se recupere el precio internacional cómo suben los combustibles. Por eso digo, a mí me parece que también la respuesta de la población va a ir creciendo, porque algunos efectos a veces en medio de la angustia de la pandemia y en medio de esta cuarentena no se expresan totalmente, pero va a haber un momento en que este dolor que se presenta, esta agudización de la crisis hacia abajo, va a tener también expresiones de lucha y expresiones que seguramente van a conmover al país. Ujú. Mira, al final de este diálogo, doctor Napoleón Saltos, yo quisiera consultarte un tema, un asunto, que es el bendito decreto 1066 que revolvió un poco las redes sociales de esta víspera, ¿no? ¿Cómo analizarlo ese decreto 1066? No delega nada, si delega, parece que es un decreto igualito a uno que ha hecho Correa en su tiempo, no sé, ¿cómo verlo? Ese es un reajuste de repartos de poder entre los grupos que se mueven al interior del gobierno. Siendo esquemáticos, el accionar dentro de la Asamblea, la aprobación de las dos leyes, fue sobre todo un acuerdo con Guillermo Lazo y con Creo, y con todos los sectores que están rodeando y beneficiándose del gobierno. Pero en cambio se quedó al margen el reparto Nebot, porque el modelo que se está implementando es un modelo, podríamos decir, financiero a favor de la banca, importador, fuga de capitales, y tercero, rentista, porque la otra pata de la mesa es precisamente el rentismo y la minería, que vuelve a afirmarse en el mensaje del presidente. Pero en cambio, Nebot se siente relativamente incómodo porque no hay toda la atención a sus sectores y entonces el decreto, ¿qué hace?
reacomoda una de sus fichas. Joana Pesantes, que es la que queda encargada de estas nuevas atribuciones, es un nexo entre Nebot y el correísmo. Y entonces hay como un equilibrio de ese juego de poder a nivel del palacio. Es un juego de palacio. En segundo lugar, demuestra lo que ya sabemos. Aquí el vacío de poder, el vacío de conducción de parte del presidente ya existía. Y lo que se hace es confirmar, especialmente en el campo administrativo, esta delegación. Pero esos son problemas epidérmicos porque el verdadero juego del poder está abajo, atrás. Es lo que estamos viendo. La política general no puede disimularle en el mensaje y está demostrando que va precisamente a favor de esos sectores y que los que manejan la economía y la política no son ni los secretarios generales, ni los ministros, que también son importantes, pero son únicamente encubrimiento, parapetos de lo que es el ejercicio real del poder, el ejercicio real sobre todo de los grupos económicos, de las transnacionales, del Fondo Monetario. Es por esto que la oposición no puede quedarse únicamente en el tema de si se queda o no se queda Lenín Moreno. Parece que para algunos sectores, especialmente del antiguo gobierno, que habla del traidor, eso es lo más importante. No, lo más importante es cómo detener este ataque de un programa neoliberal plus. Muchas gracias al doctor Napoleón Saltos Galarza por atender este requerimiento periodístico. Hasta una nueva oportunidad, doctor Napoleón Saltos. Muchas gracias. Hemos dialogado, amigos de nuestra sintonía, con Napoleón Saltos Galarza en esta mañana. Gracias y hasta pronto.